Hola, muy buenas noches. Hoy quiero preguntarte acerca de cómo se encuentra tu identidad. ¿La has perdido? Porque sabes que hay uno que hace que esa identidad tú la recuperes. Sabes que hay uno que no te mide o no te valora de acuerdo con lo que tú puedas ver humanamente o con lo que tú puedas ver de acuerdo a las apariencias, sino que hay uno que que califica o que somos importantes para Él y sabes el uso que nosotros podemos tener en sus manos solamente por lo que hay en nuestro corazón. Hoy quiero que vayamos a la palabra, a Juan 3 del 5 al 8, donde dice la palabra. Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando te digo, tienen que nacer de nuevo. Nosotros en el pasar del tiempo, en la medida que nosotros empezamos a crecer, a tomar decisiones, empezamos a equivocarnos, empezamos a fallar, no porque nosotros querramos hacerlo, sino porque, y precisamente por la falta de conocimiento, porque no hemos nacido del Espíritu, entonces las decisiones que nosotros tomamos, la tomamos de acuerdo a nuestro parecer y de acuerdo a nuestra humanidad. Hay dos expresiones que quiero resaltar en este pasaje y es una donde el Señor dice, nadie puede entrar al reino, o sea, nadie es algo, o sea, no hay opciones, no es si sí o no es si no, dice nadie, si no nace del Espíritu, sino porque es cuando nacemos del Espíritu que empezamos a conocer los sueños de Dios, cuando empezamos a conocer los planes de Dios. Y más adelante dice, tienen que nacer de nuevo, donde el Señor vuelve y nos muestra o nos afirma que no es una opción. O sea, Dios no es una opción. Dios debería ser algo innato en nosotros. Dios no debería ser una posibilidad. De hecho, la palabra dice que en nuestro corazón se han levantado fortalezas que han impedido que nosotros conozcamos de Dios. Hay pensamientos, hay cosas que en nuestro corazón han sido sembradas, la duda, el miedo, la inseguridad. Cuando nos hablan de Dios o nos dicen que debemos buscar de Él verdaderamente, pero se nos hace tan terrible, lo digo porque yo lo viví antes de conocer del Señor, antes de conocer de su verdad. Yo primero caminaba y decidía, como el Señor lo dice, sin falta de conocimiento. Y nosotros por falta de conocimiento es que nos equivocamos. De hecho, Él dice, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Miren que hay un ejemplo tan claro en la palabra de eso que Dios quiere que nosotros seamos o que Dios quiere que suceda en nuestra vida, como es el ejemplo de Saulo, a quien Dios hasta le cambió el nombre a Pablo. Este varón que si tienen la oportunidad de revisar Hechos 9, pueden ver ese momento en que luego de Pablo perseguir los cristianos, de luego perseguirlos y dice la palabra que como que él se deleitaba, él estaba pendiente, él estaba alerta por donde pasaba un cristiano para perseguirlo, pero hubo un día donde él iba y por el camino se le presentó el Señor. Y ese día que el Señor se le presentó en el camino, su vida cambió, tuvo un cambio pero radical, total. Y así debería ser el cambio en nosotros cuando tenemos un acercamiento al Señor. Eso debería ser lo que produzca Dios en nosotros. Nosotros siempre decimos que creemos en Dios, que creemos en Él a nuestra manera, como si nuestra manera fuera suficiente. Cuando Él claramente dice que solamente Él es el camino, solamente Él es la verdad y solamente Él es la vida. Y yo me pregunto, ¿cuántos de pronto hemos llegado en un momento a encontrarnos así con el Señor? En una guerra frontal, en una guerra donde rechazamos lo que Dios dice, en una guerra donde nos burlamos, juzgamos, rechazamos lo que el Señor dice, siendo Él la verdad, aún sin tener conocimiento, pero queremos juzgarlo todo. Pero quiere que les diga algo, aún que hayamos tocado fondo de esta manera como sucedió con Saulo,
Cuando Dios tiene un propósito en cada uno de nosotros, llega el tiempo perfecto y llega el tiempo que Dios ha planeado para que nuestra vida sea cambiada. En el versículo 10 dice, ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión, le llamó Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo, ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En ese momento, él está orando. ¿Perdón? ¿Saulo? Ese mismo que hacía un momento, unos versículos atrás, perseguía a los cristianos, ¿está orando? Eso es lo que Dios hace. Y sigue diciendo la palabra en el versículo 12. Le he mostrado en visión. Ay, ¿el Señor habla por visiones? Sí, el Señor lo hace. ¿Y lo estaba haciendo con él? ¿Con Saulo? Sí, él lo hace. Dios lo hace. Así como lo hizo en Saulo, lo puede hacer en ti y lo puede hacer en mí. Dice, en ese momento él estaba orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Y dice el versículo 13, dice Ananías, pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque es mi instrumento elegido. Y si siguen leyendo, si siguen estudiando más adelante, se darán cuenta de qué manera el Señor empieza a usar a Pablo. Pero Él no lo usó antes, cuando lo perseguía. Él no lo usó antes, cuando se deleitaba en mirar por dónde iba pasando un creyente para salir del camino y ser piedra de tropiezo. Dios lo usó cuando, a pesar de ser lo que él era, a pesar de hacer lo que él hacía, su vida tomó un rumbo totalmente diferente. Mire que Saulo, a pesar de que hizo lo que hizo y que la gente temía al verlo, porque ya tenía una fama, cuando el Señor empezó a usarlo, nadie lo detuvo. Cuando él empezó a usarlo, Dios, cuando empezó a ser instrumento de Dios, él fue usado de una manera sorprendente y maravillosa. Fue quien llegó a ser parte de la palabra como lo estamos viendo acá. Fue el que vino a ser parte de muchos capítulos más adelante, donde Él nos instruye cómo debe ser nuestra manera de vivir, donde Él nos habla claramente cómo debe ser nuestra manera de pensar, como Él nos habla claramente cómo debemos nosotros hacer para agradar a nuestro Padre. Entonces, hoy les quiero dejar esta palabra y quiero decirte que si has perdido tu identidad, que si te crees indigno de que Dios pueda hacer algo en ti, que esta palabra que hoy te traigo de parte del Señor cambie esa mentalidad tuya y empieces a recuperar, a conquistar esa identidad que por falta de conocimiento habías perdido. Y así como yo sé que ha sido de bendición para ti esta palabra, quiero invitarte a que lo compartas con tus contactos, a que lo compartas con esas personas que tienes a tu alrededor que sabes que necesitan escuchar esta palabra. Y no olvides suscribirte, al igual que visitar los diferentes medios si necesitas algo de parte nuestra. Que Dios te bendiga.